pero que no 9:42 sigue. minutos, Felipe, entrados en campaña, esta mañana comienzan las definiciones políticas de los partidos, a ver qué hacen, si le permiten al gobierno convocar, llamar a una consulta popular, que sería más o menos dentro de 4 o 5 meses, más o menos, si se cumplen los tiempos. Y entonces los partidos están deshojando esta mañana la margarita. O los dejamos hacer la consulta y nos metemos en la batalla política y derrotamos al presidente Petro, o impedimos la consulta y evitamos el riesgo de que gane la consulta el presidente Gustavo Petro. Y ahí está el dilema en el que están los partidos políticos. Yo pensaría a priori que sería un error no permitirle la consulta, Néstor. Yo creo, pero obviamente pues los partidos tendrán que tener en consideración. Es que yo veo muy improbable que salgan 13.650.000 colombianos a votar por la consulta, sea la que sea. Si la consulta anticorrupción, Felipe, que era muy popular y populista, la de reducirle el sueldo a los congresistas, la de Claudia ¿Cuántos López, votos sacó? 11 millones de votos. Y el plebiscito llegó. Más popularidad que la del presidente Uribe en el 2003, Néstor. No, y Uribe también fracasó Y en eran eso. temas como bajarle el sueldo a los congresistas, reducir el tamaño del Estado, garantizar no sé qué y no sé qué. Y no logró sino temas el populares, sí para una sola de las preguntas. Sí, Felipe. Yo creo que con el desprestigio que está cargando en este momento el presidente Petro y su gobierno. Pero por el otro lado, Felipe, lo que están viendo los congresistas es no le van a dar el caramelo de la consulta, que es para el presidente Petro un escenario en donde él se luce, en donde es bueno. Bueno, si el discurso es como el de ayer, difícil No, Felipe, que se luzca. Probadamente no. Pero lo bueno de la democracia es que la gente se cuente, Néstor. Padre, probadamente el presidente Petro es un mal presidente y es un buen político. ¿Estamos de Yo acuerdo? creo que sería un estamos de enorme acuerdo. error, Néstor, Estamos de negar la consulta, un enorme error, porque eso sí que le daría pues mucha munición al Pues al presidente, día siguiente el presidente pues, para dice, tener se oponen a la democracia. Claro, no, se oponen a todo y efectivamente, porque sí, la consulta popular es un mecanismo que está en la Constitución y está desarrollado legalmente y está pensado para este tipo de circunstancias en las cuales hay tensiones entre los poderes públicos, en particular entre el legislativo y el ejecutivo, y está pensado así. Eso no, o sea, el presidente Petro realmente, yo no sé quién se lo recomendó o él de dónde lo sacó, pero así está hecho y es desafortunado incluso que no se haya usado en el pasado y tiene, como ya lo hemos hablado, un montón de controles para evitar que se abuse del mecanismo, porque tiene que pues aprobarlo el Senado, después tiene que votar un montón de gente, después tiene que votar a favor otro montón de gente, en fin, después la Corte Constitucional puede pronunciarse sobre lo que se decidió, o sea, está lleno de controles para evitar abusos. A mí sí me parecería muy mal que el Congreso le negara esto al presidente Petro, porque en el fondo ahí sí yo compraría el discurso de que nos lo están negando a los ciudadanos. Yo tengo derecho a ir a votar, que estoy a favor de la reforma laboral como estoy a favor de la reforma laboral. Y claro que van a interpretar que es que voto a favor del gobierno, que interpreten como quieran. Yo no estoy a favor del gobierno, pero sí creo que la reforma laboral debería aprobarse. Y si me preguntan, pues yo voy y contesto. Y usted va y vota la consulta. Lo que pasa es que con el voto de su voto, usted le da al Congreso otra vez la facultad que ya tiene. Es un voto para el presidente Petro. Claro, tiene y claro, está Héctor. bien. Sí. Pero Depende cuáles sean las preguntas, Héctor. Pues eso sí depende de la interpretación. Pero en el tema de lo que dice María Consuelo, sí no estoy de acuerdo porque, claro, la última palabra la tiene la sigue teniendo el Congreso y ese es otro de los múltiples pero si seguros usted va para que a- estos Claro, instrumentos no vayan. Pero No, la me toma, refiero pero la última a la palabra la tiene postconsulta. condicionada al resultado. Pero la última palabra la tiene condicionada al resultado, porque el voto de la consulta es un voto obligatorio, a diferencia del plebiscito. Las autoridades que tienen que implementar el resultado de la consulta están obligados a hacerla en el sentido en el que los ciudadanos votemos. Claro, pero entonces hay que ver cómo son las preguntas. Pero mire, los partidos de gobierno van a votar sí. La pregunta es cómo va a votar la oposición. Y a eso... Abstenerse, claro, van a hacer campaña. Claro, entonces por la ahí abstención. a los partidos de oposición habría que recordar esa frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte en su estrategia de guerra,
y es: si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas, no le cambies el movimiento. Yo creo que de todas maneras la dificultad grande para el tema de la consulta es el umbral. Que hay que dejarlo que se equivoque. Claro, y hay que dejarlo que se mida, que mida si existe de hecho un resentimiento tan grande en Colombia para apoyar una consulta propuesta basada en el odio como la que está haciendo. Pero no está basada en el odio. Claro que está basada en el odio. Está basada en si queremos que se apruebe. Discurso de ayer. Escuche el discurso de ayer y dígame si ese discurso es que ahí es donde de se lo vuelven que a equivocar. trata no es en el. No, es que yo ahí lo es que donde creo se es que vuelven a equivocar. Mire, pero permíteme terminar. Yo lo que estoy diciendo es que sí la apruebe el Congreso como requisito, porque el umbral no lo van a alcanzar, precisamente porque es una consulta basada en la división, en el odio, en la guerra mental que tiene el presidente contra el Congreso de la República. Entonces, que lo dejen, a ver si la gente está de acuerdo. Pedir que se le pague recargos nocturnos, dominicales a los trabajadores no es odio, es tener una posición. Y estoy de acuerdo contigo, María Consuelo, que el presidente sí agita las bases a partir del odio y la rabia. Pero la consulta no hace preguntas de odio, hace preguntas sobre la reforma laboral. Es que no las y conocemos. justamente por eso sería un error. Es que no conocemos las preguntas, no sabemos. Luis Ernesto. O sea, si preguntan, como van a sacar los decretos, tampoco sabemos cuáles salen por decreto y cuáles van en la consulta. Si preguntan, ¿usted quiere que la jornada diurna vaya hasta las 6 de la tarde? Eso es una manera de hacer la pregunta. Claro, pero hay 100.000 maneras de formular un mismo Néstor, tema. Y seguramente a esa pregunta voto yo que sí, y usted también vota que sí, como lo ha dicho en el programa, está de acuerdo, aunque lo proponga Petro. En donde no nos podemos equivocar es que porque lo propone Petro es por sí malo que los trabajadores reciban un poquito más de plata si trabajan después de las 7. Claro que sí se puede. No es porque lo proponga Petro. Es que es una... Sí, es que esa es la división que no podemos permitir. Una consulta. No, ¿cómo que no podemos permitir? ¿Quién no puede permitir? ¿Por qué pues no podemos si decimos que la gente interprete que es un triunfo político del presidente? Porque no se puede permitir. Si gana la consulta, eso está bien, es un triunfo político del presidente. Y este eso es obrar con la misma. Dividió el presidente entre petrismo. Eso es obrar, Néstor, con la misma mezquindad con la que obra el presidente y creer que entonces hay que negarle los derechos laborales a los trabajadores solo porque lo propone Petro. No, usted pero justamente puede apoyar al presidente, porque puede seguirlo apoyando, perfecto. Me parece que está bien. Es que es válido. Es que yo no apoyo al presidente, ahí está el punto, Néstor. Yo apoyo la reforma, yo apoyo que a los trabajadores les paguen un poco más y estoy en desacuerdo absoluto con los casos de corrupción y la negligencia de Gustavo Petro. Entonces, ahí es donde tenemos que entender a distinguir. Uno puede ser crítico con la incompetencia del gobierno y los casos de corrupción, pero defender una reforma que es justa y que se le paguen las horas extra a los trabajadores. Y por esa misma razón, Néstor, para que esto no se trate de Petro o de antipetro, es que la consulta debería hacerse después de elecciones. Así ya fue con la consulta anticorrupción. Ya con eso concluyo, Aurelio. En la consulta anticorrupción dijeron, para que esto no sea utilizado y politizado en las elecciones presidenciales del 2018, el Senado dijo, la aprobamos, pero se hace el 8 de agosto después de que tengamos presidente posesionado en el Palacio de Nariño. Y aquí debería pasar lo mismo. El Senado no puede negarla porque eso es negar la Constitución y la democracia, pero sí puede decir, oiga, para que esto no contamine las elecciones, mandémoslo para después de la presidencia, de la elección presidencial. Esa es una buena posibilidad. Pero eso no es lo que dice la ley. Sí, exactamente. Pero eso no es lo que dice la ley tampoco. Dice que tiene que ser 3 meses después de la sesión plenaria. Sí, ese tiene una falla legal de entrada. Néstor, mire, yo discrepo realmente de muchas de las cosas que han dicho acá, porque le hago esta pregunta: ¿usted cree que Petro no sabe que no va a sacar los 13,5 millones de votos? O sea, eso solo lo sabemos Felipe Zuleta, usted y Luis Ernesto. Ellos saben que no tienen los 13,5 millones de votos y que no van a ganar la consulta, aunque cuenten con el voto de Héctor Riveros. Ellos saben que 13,5 millones de votos no los van a ganar. ¿Y de Luis Ernesto? ¿Pero a qué juegan? Bueno, no sé, y de Luis Ernesto. Ellos saben. Entonces, ¿cuál es el punto mío? El punto mío es, si de verdad queremos una reforma que eleve el trabajo digno y que aumente el empleo en Colombia, aquí lo que hay que hacer no es una consulta. Aquí lo que hay que hacer es una gran unidad nacional de academia, empresarios, centrales obreras, gobierno, etcétera, que construya una reforma concertada y saque adelante lo que todos queremos. Pero montarse en el carro de Petro de que hay que hacer la consulta para hundir la reforma laboral. ¿Pero con quién van a hacer la unidad nacional?
¿Con quién? Pues bueno, esa es la bandera que hay que levantar. Si usted no la quiere levantar, pues no la levante, Felipe, pero es la que yo levanto. Si yo quiero que los trabajadores disfruten. Perdón, Felipe. ¿Con quién? Ya le mencioné con los empresarios, con el gobierno, con los sindicatos, con la academia, con Felipe Zuleta, con todo Colombia. Hay que levantar la bandera de la unidad nacional. Perdón, Felipe, para terminar, Felipe. Hay que levantar la bandera de la unidad nacional y no la bandera de la consulta. La consulta es evidente que genera una fractura en la sociedad colombiana que no permite que los trabajadores tengan esos reivindicaciones y esos derechos. No debería generarla, sí. Pero que no sea si tuviéramos madurez en si tuviéramos madurez en la deliberación democrática, no tendría por qué significar al contrario, un rompimiento en la sociedad. No, un sí o un no fue lo mismo que pasó con el plebiscito de las FARC. Porque además, pero es que, Héctor. Pero en ese caso me parece que había, digamos, unas razones para que nos dividiéramos, porque no es tan fácil desde el punto de vista moral, ético, pues saber qué hacer con los señores de las FARC que causaron tanto dolor y tanto daño en Colombia. Eso no es tan fácil y yo entiendo que todavía mantengamos la división que generó, pero unos temas tan menores, tan chiquiticos como saber si, como dice Aurelio, que en eso tiene razón, no son 12 millones de personas, porque 12 millones de personas no son las que trabajan los domingos. Los que trabajan los domingos son máximo 2 millones de personas, o los que trabajan en las horas de la noche. Eso es un tema absolutamente menor, que yo no veo por qué a la sociedad colombiana nos tiene divididos. Entre otras cosas, no veo por qué el Congreso negó una cosa tan obvia y otras, como por ejemplo las de la seguridad social, la seguridad social para los porque los trataron a las patadas, para los rapitenderos. Está bien, pero mire, yo sí creo, Néstor, que los colombianos y nosotros, medios de comunicación, en eso tenemos que aportar mucho. Tenemos que ser leales en la discusión, así como le tenemos que exigir al presidente Petro que las preguntas que proponga sean unas preguntas leales, no unas preguntas tramposas en las cuales nos ponga a votar ahí sí en favor de su gobierno, porque yo en ese caso no votaría. Si dijera, si de acuerdo como la propuesta del gobierno, no sé qué, no. Si a mí me preguntan así, yo voto que no. Pero si me preguntan si creo que hay que devolver a la regulación que teníamos en el año 2002, yo voto que sí. Y también pido lealtad en la discusión para que no me digan que estoy apoyando al presidente Petro. No, yo no estoy apoyando al presidente Petro, porque eso no es lo que preguntan en la consulta. Si preguntan eso en la consulta, yo voto que no. Pero lo que no puedo aceptar es que si yo voto que creo que deben pagarle mejor en las horas extras o en el trabajo dominical a la gente, no acepto que me digan que eso significa que yo estoy apoyando a Petro. Pero es que en eso lo están convirtiendo ellos. No me va a convencer, Felipe, esta ingenuidad de ahora, Héctor, supuestamente lo que la consulta ayer no es sobre Petro. Si gana la consulta sobre Petro, y por eso hay que dejar que la hagan, para que Bolívar pierdan. Publicando fotos y es una batalla de la plaza política, que no era la que no estaba llena, y lo que vimos ayer de Benedetti, lo que vimos ayer del señor Mondragón y tal. Es que lo están llevando ellos a eso, Felipe, como una consulta en favor o en contra del gobierno. La noticia del momento lo último que les importa son los trabajadores al final del día. Para Héctor y para todos, claro que esto es una batalla política. Los partidos políticos están tomando posición desde hoy. ¿Cuál es el trámite? Como ya nos metimos en el tema de consulta popular. Déjeme decir me quedo con la frase de María Consuelo, pero dicha por mí. Que ya estuvo muy bien. Si tu amigo la está cagando, no le interrumpas. Si tu amigo la está cagando, Napoleón no la dijo así. Napoleón no lo dijo así, hombre. Esta es la versión zuletesca del pero es que María Consuelo, en esa elegancia diplomática que la academia. Si tu enemigo se está equivocando. No lo interrumpa. Si su enemigo la está cagando, no lo interrumpa. Felipe, la frase es buena, fue dicha un poquito en un contexto diferente, con palabras diferentes. Que es una apuesta política del gobierno, Felipe. Héctor, quiero leerle un trino del presidente Petro. El presidente ¿de los últimos minutos o...? No, un trino de antier. Me arriesgo, pongo el gobierno en manos del pueblo. Es una pelea política y es un plebiscito sobre el presidente Petro. Por eso los partidos, les decía, se están jugando a partir de esta mañana. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Y es que aunque tanto el gobierno como el pacto histórico ya están abiertamente llamando a respaldar el voto por el sí en la consulta popular,
debe pasar un filtro previo, que es la plenaria del Senado, que debe emitir concepto favorable tanto a las preguntas como a la justificación de la convocatoria a este mecanismo de participación ciudadana. Son 13 bancadas en disputa, 105 votos con una mayoría de 54, los que serían necesarios para que el gobierno avance en su iniciativa. Sin embargo, ya los 11 senadores de Cambio Radical dijeron que no aprobarán esa convocatoria, como lo explicó el jefe natural de ese partido, Germán Vargas Lleras. Escuchemos. La consulta, la famosa consulta, en nada beneficiará a los trabajadores. Tampoco generará un solo empleo, ni permitirá que millones de colombianos que se encuentran en la informalidad accedan a uno. A ello se podría sumar la otra bancada de oposición, la del Centro Democrático, que tiene 12 senadores, aunque cabe recordar que hace año y medio este partido buscó recoger firmas para una consulta popular sobre las reformas sociales, pero no logró recoger los apoyos necesarios. La senadora Paloma Valencia. Yo creo que nosotros jamás le hemos tenido obstáculo a que los colombianos se pronuncien. Lo que pasa es que deben pronunciarse sobre cosas que tengan algún sentido. No debe pronunciarse sobre cosas que suenan bonito, pero que los llevan a uno a la ruina. Pero queda la duda sobre qué pasaría con los llamados partidos independientes o los partidos tradicionales, que representan cerca de 50 votos. Por ahora, el senador conservador y presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no ve lío con que se le consulte a la ciudadanía. No. Yo creo que esa consulta popular, vamos a esperar las preguntas, pero no solamente no le tenemos miedo, sino creo que el Ejecutivo puede salir debilitado si no se logra la votación de alrededor de 13.600.000 votos, pero a la democracia no le tenemos miedo. El gobierno ya cuenta con 27 votos del Pacto Histórico, los de comunes y las curules indígenas, pero también podría sumar algunos votos en partidos como los Verdes, la ASI, aunque su presidenta Berenice Bedoya fue una de las que votó por el archivo de la reforma laboral, pero el camino podría ser más fácil para el gobierno si el argumento con el que se apela es que los congresistas que se nieguen buscan evitar que se pronuncie el constituyente primario. Néstor.